Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a realizar un análisis en profundidad del derecho minero y de hidrocarburos en Bolivia. Nuestro objetivo es muy claro: desgranar la estructura jurídica y, sobre todo, constitucional que gobierna los recursos naturales más estratégicos del país. Para lograrlo, nos vamos a sumergir directamente en la constitución política del Estado, interpretando los principios que definen la soberanía de Bolivia sobre sus propias riquezas. Para que el estudio sea ordenado y riguroso, lo hemos estructurado en 5 grandes bloques. Vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, una introducción para definir de qué hablamos. Segundo, los fundamentos constitucionales, que son la base de todo. Después, analizaremos los regímenes específicos de hidrocarburos y de minería. Y para terminar, haremos una síntesis final sobre la importancia estratégica de todo este entramado legal. Bien, pues empecemos por el principio, como debe ser. Antes de analizar cualquier ley, tenemos que delimitar con exactitud nuestro campo de estudio. Definir qué es el derecho minero y de hidrocarburos es el primer paso para construir un conocimiento sólido. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente? El derecho minero y de hidrocarburos es esa rama del derecho público que se encarga de regular todo el ciclo de vida de estos recursos. Y fijaos que digo todo el ciclo, porque no se trata solo de la extracción. Abarca desde la búsqueda inicial, la exploración, hasta la explotación, el transporte, la industrialización y la venta final. Su importancia es doble. Por un lado, busca crear las condiciones para el desarrollo económico, pero por otro, y esto es clave, debe asegurar el control soberano del Estado y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, una norma de este derecho es la que establece qué requisitos técnicos y ambientales necesita una empresa para poder explorar un campo de gas, buscando siempre ese equilibrio. Como veis aquí, el objeto de estudio es muy amplio. No nos quedamos solo en leer leyes. Analizamos la regulación para entender el marco general, sí, pero profundizamos en los derechos y obligaciones para ver cómo se relacionan el Estado y las empresas. Estudiamos los aspectos ambientales y sociales porque estas industrias siempre tienen un impacto. Vemos cómo el Estado controla y fiscaliza para que todo se cumpla. Y finalmente, analizamos cómo se resuelven los conflictos y qué sanciones se aplican. Todos estos elementos son imprescindibles para que la riqueza del subsuelo se convierta de verdad en un beneficio para todo el país. Una vez que tenemos claro el qué, vamos a ver el de dónde emana todo esto. En este segundo bloque subimos a la cima de la pirámide legal, la Constitución Política del Estado. Toda la legislación que vamos a ver nace directamente de los principios que establece la ley fundamental. Aquí está la clave de todo, el pilar sobre el que se construye todo el sistema boliviano, la soberanía popular sobre los recursos naturales. Es fundamental entender esto. El dueño de la riqueza no es el Estado como aparato de gobierno, es el pueblo boliviano. El Estado actúa, por mandato constitucional, como el administrador de esa propiedad colectiva. Esto tiene unas consecuencias jurídicas enormes, porque significa que cualquier decisión debe buscar el interés colectivo, no el de un gobierno de turno o el de un inversor. Este principio no es una simple declaración de intenciones. Está plasmado en una norma jurídica de máximo rango. Se trata del artículo 349, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, cuyo nomen juris es propiedad y dominio social de los recursos naturales. El texto es clarísimo. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo. Este artículo es la norma matriz, la fuente de la que bebe todo el derecho minero y de hidrocarburos de Bolivia. El propio artículo 349 le da a esta propiedad 3 características que son esenciales. Primero, es de dominio directo. Esto significa que el Estado no puede delegar su función de administrador, la ejerce él mismo sin intermediarios. Segundo, es indivisible. Esto prohíbe, por ejemplo, vender una parte de un yacimiento. La titularidad del pueblo es un todo, no se puede dividir. Y tercero, es imprescriptible. Un concepto jurídico vital que significa que este derecho del pueblo nunca se pierde por el paso del tiempo. Aunque un yacimiento esté sin explotar durante un siglo, la propiedad del pueblo boliviano sobre él jamás se extingue. Estas 3 características son, en la práctica, un blindaje jurídico para la soberanía del país. Perfecto. Con esa base constitucional tan sólida, vamos a ver cómo se aplica en la práctica. Empecemos por un sector estratégico, el de los hidrocarburos. Veremos que la Constitución diseña para el gas y el petróleo un modelo de control total, un monopolio estatal.
¿Y cómo ejerce el Estado ese dominio directo del que hablábamos? Pues a través de un instrumento de su brazo ejecutor, la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la famosa YPFB. Es crucial entender que YPFB no es una empresa más que compite en el mercado. Por mandato constitucional, es la entidad que ejerce el monopolio del Estado sobre absolutamente toda la cadena de valor de los hidrocarburos. El alcance de este monopolio está perfectamente delimitado en el artículo 361, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, que lleva por nomen juris rol de YPFB. Este artículo le encarga a YPFB, en nombre del Estado, el control de toda la cadena productiva. Como veis en el esquema, esto cubre las 5 grandes fases: exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, puede realizar por su cuenta ninguna de estas actividades. Podrán ser contratadas por YPFB para prestar servicios, pero la titularidad y el control final de la operación siempre recaen en la empresa estatal. Este modelo, además, está protegido por varios candados constitucionales. Primero, el artículo 359 de la Constitución, titulado Propiedad inalienable de los hidrocarburos, los declara inalienables, es decir, que no se pueden vender ni ceder. Segundo, el artículo 361, que ya hemos visto, prohíbe expresamente a YPFB transferir sus derechos. Puede contratar a una empresa para perforar un pozo, pero no puede cederle el derecho a explotarlo. Tercero, el artículo 362 deja claro que el 100% de los ingresos por la venta de hidrocarburos pertenece al Estado. Y la consecuencia de saltarse estas normas es durísima. El artículo 365 establece la nulidad total de cualquier contrato que lo haga y además lo califica como delito de traición a la patria. Muy bien, dejamos los hidrocarburos y pasamos a la minería. Aquí el principio de soberanía estatal es exactamente el mismo. Pero, ojo, el modelo de funcionamiento cambia bastante. Aquí no hay un monopolio, sino una pluralidad de actores. Eso sí, todos bajo el estricto control del Estado. El cambio más importante en el derecho minero boliviano viene de la mano del artículo 370 de la Constitución Política del Estado, cuyo nomen juris es Régimen de Contratos Mineros. Este artículo hace algo fundamental: elimina la figura de la concesión minera y la reemplaza por el contrato administrativo minero. La diferencia jurídica es abismal. Antes, una concesión era casi como un derecho de propiedad sobre el yacimiento. El titular podía, por ejemplo, hipotecarla en un banco. Ahora, con el contrato administrativo, lo que se obtiene es solo un derecho de uso y aprovechamiento. La propiedad del mineral sigue siendo, en todo momento, del Estado. Y además, las áreas no se pueden transferir. Este modelo con varios actores está reconocido en el artículo 369 de la Constitución, que se titula Actores productivos de la minería. Como podéis ver en la tabla, la Constitución reconoce 3 tipos. Primero, la industria estatal, con la histórica Corporación Minera de Bolivia, Comibol, a la cabeza. Segundo, la industria privada, que puede ser nacional o extranjera. Y tercero, un actor social muy importante y particular de Bolivia, las cooperativas mineras. Lo clave es entender que, aunque sean diferentes, los 3 operan bajo el mismo sistema de contratos y están sujetos al mismo control por parte del Estado. El papel del Estado aquí no es nada pasivo. La Constitución le da órdenes muy concretas. Primero, el artículo 369 le obliga a dirigir y controlar toda la cadena productiva, con una mención especial para recursos estratégicos como el litio. Segundo, el artículo 372 establece como una prioridad del Estado la industrialización de los minerales, para no ser solo un exportador de materia prima. Y tercero, el artículo 370 introduce un concepto fundamental: la función económica social. Esto significa que un contrato minero no se justifica solo con pagar impuestos. Debe generar empleo, debe generar desarrollo. Si un titular mantiene un área inactiva sin generar ese beneficio social, el Estado puede anular el contrato. Y con esto llegamos al último bloque de nuestra sesión. A modo de conclusión, vamos a unir todas las piezas para subrayar por qué todo este marco legal es tan crucial y cómo se conecta con otras áreas del derecho. Es muy importante entender que esta materia no es una isla. Es un punto de encuentro de muchas disciplinas jurídicas. Se apoya en el derecho administrativo para todo el proceso de licencias y contratos. Está sometida al derecho ambiental, que impone obligaciones para proteger el entorno. Dialoga con el derecho civil y comercial en los contratos de servicios que firman las empresas estatales. Y como hemos visto durante toda la clase, se arrodilla ante el derecho constitucional, que es el que marca los principios de soberanía y propiedad. En definitiva, este complejo entramado legal es uno de los pilares de la soberanía y del modelo económico de Bolivia. Su objetivo final es múltiple. Por un lado, proteger jurídicamente recursos tan valiosos como el litio o el gas. Por otro, asegurar que su explotación genere un desarrollo real para la gente. Además, garantizar que se haga con responsabilidad social y ambiental. Y al mismo tiempo, ofrecer unas reglas del juego claras para atraer inversión que sea responsable.
Y para terminar, os dejo una reflexión, una pregunta que es, en mi opinión, el gran debate de fondo. Teniendo en cuenta este marco jurídico tan robusto y soberano que hemos analizado, el gran desafío para Bolivia es de carácter político y económico. ¿Cómo se puede armonizar este control estatal tan férreo que busca proteger el interés nacional con la necesidad de atraer capital y tecnología de fuera que son imprescindibles para industrializar los recursos y darles más valor? Encontrar el equilibrio en esa respuesta es probablemente la clave del futuro desarrollo económico de Bolivia. Muchas gracias.